¿Cómo le está yendo en su proyecto? Bien, hoy terminamos el avance y mañana es nuestro examen de segundo parcial, ¿no? Así que espero estén estudiando. Va a ser teórico práctico igual que el primer parcial. Ok, ahora sí, ya se ve. Bien, vamos a ver hoy día la última fase de la metodología dinámica de sistemas. Primero hemos hecho la conceptualización, luego hemos pasado a la formulación, ¿no? Ahora vamos a pasar a la etapa de pruebas, validación y finalmente la implementación, ¿no? Entonces se supone que hasta ahora ya tenemos nuestro diagrama de Forrester definido, ¿no? Estamos haciendo iteraciones, ¿no? Mejorando, arreglando, etcétera, todo lo que es nuestro diagrama de Forrester, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos, como hasta ayer algunos me mostraban, ¿no? Con su formulación, entonces podemos empezar a hacer las diferentes pruebas, desde las más básicas, ¿no? Entonces, una vez que ustedes formulen sus diagramas, sus modelitos, entonces podemos empezar a jugar, ¿no? Como ayer me mostraban muchos de ustedes en sus grupos, podemos empezar a jugar con los parámetros, ¿no? Y ver qué pasa si. O sea, en esta etapa se distinguen 3 pasos que nos van a permitir probar nuestro modelo generado, ¿no? En la etapa anterior, que es el de la simulación por computadora, ¿no? Entonces vamos a simular el modelo y vamos a probar nuestra hipótesis dinámica. Si ustedes dicen que las cuarentenas han causado desempleo, entonces vamos a ver cuánta cuarentena había habido y si realmente causa desempleo, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el comportamiento de su modelo. Si es cierto esa hipótesis dinámica, ¿no? También vamos a probar las suposiciones del modelo, vamos a validar el modelo, ¿no?
Vamos a suponer que usar barbijos, ¿no? Nos va a bajar el índice de contagio. Probamos eso y vemos si realmente baja o no, o tal vez no baja tanto, ¿no? Entonces podríamos ir probando todas esas situaciones. También podemos probar el comportamiento del modelo y su sensibilidad a perturbaciones, es decir, vamos a ver el comportamiento natural histórico y vamos a ver qué pasa si aumentamos esto y podemos encontrar puntos muy sensibles en el que una milésima, ¿no? Puede causar gran perturbación en todo el sistema, ¿no? Puede causar caos. Vamos a simular, después de simular el modelo y probar las hipótesis dinámicas, ¿no? Ahí vamos a construir, por ejemplo, eh, toda la construcción de nuestro modelo va a terminar o va a culminar en una descripción racional del proceso, ¿no? Que estamos estudiando cada uno en su caso, ¿no? Entonces, todo ese estudio es el resultado de la etapa de formulación. Entonces, a partir de este modelo vamos a generar el comportamiento de la simulación por computadora del modelo, ¿no? Y nos va a permitir determinar trayectorias que va generando, ¿no? Que es lo que hicimos hasta ayer. Por ejemplo, mi población va creciendo, ¿no? En este sentido ha ido creciendo durante todos estos años. Entonces, como ha ido creciendo, vamos a simular que evidentemente con nuestra información histórica que tenemos, ¿no? Con todos esos datos, vamos a verificar si el comportamiento de mi modelo es el mismo que de mis históricos, de mis tablitas históricas reales, ¿no? Acá en el caso de iras sin neumonía, también verificamos que se genere ese comportamiento, ¿no? La tasa de mortalidad, etcétera. Entonces vamos a probar las suposiciones del modelo, que quiere decir realizar una validación de nuestro modelo. Entonces, el objetivo principal de la validación del modelo de la dinámica de sistemas es establecer la validez de la estructura del modelo, ¿no? El orden lógico que se sigue en el proceso de validación va a ser el siguiente. Tenemos lo que son las pruebas de estructura directa, ¿no? Las pruebas de comportamiento orientado a la estructura y las pruebas de precisión del modelo donde nosotros vamos a definir ciertos patrones de comportamiento. ¿En qué consiste la estructura directa? La estructura directa, ya probar la estructura directa, trata de realizar pruebas donde nuestro objetivo va a ser valorar la validez de la estructura del modelo. Esto es lo que lo que les decía hace un momentito, ¿no? Vamos a comparar directamente con el sistema real, ¿ya? Con el comportamiento del sistema real. Entonces, ustedes pueden ver, creo que todos los grupos me han mostrado estadísticas, ¿no es cierto? Donde señalaban, acá están, digamos, los casos de desempleo en COVID estos meses, etcétera. Entonces vamos a ver si realmente, ¿no? Vamos a comparar nuestro modelito con ese comportamiento. Esa es la prueba de estructura directa. Después se pueden clasificar también estas pruebas directas como pruebas empíricas o pruebas teóricas, ¿no? Las empíricas son aquellas que van a implicar una comparación de la estructura del modelo con información cuantitativa o cualitativa que se obtenga directamente del sistema real que estamos modelando, que en realidad es lo que ustedes tienen, ¿no? La teórica implica una comparación de la estructura de nuestro modelo con lo que se conoce por la literatura acerca de estos sistemas. Nosotros tendríamos la opción de tener una prueba empírica, ¿no? Porque tenemos la información cuantitativa o cualitativa del sistema real del COVID, ¿no?
Luego están las pruebas de confirmación de la estructura, ¿no? Este tipo de pruebas son las más difíciles de formalizar y cuantificar en la medida en que se pretende comparar directamente las ecuaciones del modelo, ¿no? Con las relaciones que existen en el sistema real. Entonces, este tipo de pruebas son un poquito más complicadas, como dice acá, porque estamos comparando las ecuaciones de nuestro modelo con la relación de un sistema real, ¿no? Entonces, la información necesaria para este tipo de pruebas y comparaciones es por naturaleza altamente cualitativa, ¿no? Y no se puede reflejar con un conjunto de datos numéricos. Así que este tipo de pruebas creo que ninguno lo va a hacer porque todos tenemos la información cuantitativa, ¿no? Luego están las pruebas de confirmación de parámetros, ¿no? En este tipo de pruebas nosotros vamos a evaluar los parámetros constantes frente a los que se conoce del sistema real, ¿no? Tanto conceptual como numéricamente. Entonces, la confirmación conceptual va a consistir en identificar los elementos del sistema real que se corresponden con los parámetros del modelo, ¿no? También la confirmación numérica consiste en estimar el valor numérico de cierto parámetro con suficiente precisión. Entonces, a eso se le denomina pruebas de confirmación de parámetros, ¿no? Vamos a ir comparando nuestros parámetros con el real. Luego tenemos la prueba en condiciones extremas. Hay que ponerle condiciones extremas a nuestro modelito, ¿no? ¿Qué pasa si matamos a todos? ¿Qué pasa si el COVID se dispara y empiezan a morir porque no hay hospitales, ¿no? Entonces, esas son las condiciones extremas en las que puede trabajar mi modelo y también hay que ver qué pasa si me voy a los extremos, ¿no? Entonces, ¿qué implica evaluar la validez de las ecuaciones del modelo? Bajo condiciones extremas, que va a ir evaluando la credibilidad de los valores resultantes, ¿no? Ahora, cada ecuación del modelo que nosotros vamos a crear se puede probar asignando valores extremos a las variables de entrada y comportamiento, ¿no? Entonces, el valor de la variable de salida con lo que lógicamente va a ocurrir en el sistema real bajo las mismas condiciones extremas, ¿no? Entonces, las pruebas en condiciones extremas no implican una simulación como tal. Luego están las pruebas de consistencia dimensional, ¿no? Este tipo de pruebas es donde vamos a realizar pruebas donde las dimensiones a ambos lados de la ecuación tienen que ser las mismas, ¿no? Entonces, para ser significativo, la prueba requiere que nuestro modelo no tenga falsos parámetros de escala que no tienen significado en la vida real. Siempre hay que tomar datos históricos, ¿no? O cálculos muy reales y semejantes, o lo más semejante posible a la realidad, ¿no? Eso, mucho ojo. Después están las pruebas de comportamiento orientada a una estructura, ¿ya? Este tipo de pruebas trata de un conjunto de pruebas cuyo objetivo es validar la estructura del modelo, ¿ya? Pero indirectamente mediante una serie de pruebas de comportamiento que se van a aplicar a patrones de comportamiento generados en el modelo. El test en condiciones extremas, ¿no? El test de estrés también se le dice, consiste en asignar valores extremos, lo que les decía, del parámetro seleccionado y comparar el comportamiento generado por el modelo con el observado en el sistema real bajo estas mismas condiciones extremas, ¿no? Entonces a estas pruebas también se les llama stress testing, ¿no?
o pruebas de estrés en español. Después están los test de sensibilidad del comportamiento. Consiste en determinar aquellos parámetros para los cuales el modelo es muy sensible y nos ayuda a comprobar que si el sistema real es igual de sensible con respecto a estos mismos parámetros, ¿no? Entonces, hay que verificar acá cuáles son nuestros parámetros sensibles y tomar la decisión de qué hacer con estos, ¿no? La predicción de la modificación del comportamiento, ¿no? Esta prueba se puede realizar en el caso en que sea posible encontrar datos acerca de una versión modificada en el sistema real. Ahora, el modelo supera esta prueba si es capaz de generar un comportamiento modificado similar a cuando la simulación se lleva a cabo con las modificaciones estructurales que reflejan la estructura del mismo sistema real modificado, ¿no? Entonces siempre comparamos, si se dan cuenta, con un modelo real, ¿no? Siempre vamos a comparar ciertos cambios. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si muevo aquello? ¿No? Entonces de esa manera vamos a poder ver o predecir o modificar ciertos comportamientos del sistema. Luego está el test de relación de fase, donde este tipo de pruebas hace uso de la relación de fase entre parejas de variables, ¿no? En el modelo, perdón, vamos a ir, se van a ir obteniendo como resultado de la simulación. Y si alguna relación de fase obtenida del modelo es contraria a la que se observa o se espera del sistema real, entonces quiere decir que hay un fallo estructural en el modelo. Entonces hay que tomar en cuenta este tipo de test de relación de fase, ¿no? Luego se hace un análisis de las características cualitativas que va a tener nuestro modelito, ¿no? En este caso, las pruebas consisten en especificar las principales características cualitativas del comportamiento esperado del modelo, ¿no? Entonces, todo esto bajo unas condiciones de pruebas dadas, que ya se han dado. Y después podemos compararlas con el resultado de la simulación actual. El test de Turing, que lo han debido ver en inteligencia artificial, ¿no? También se utiliza acá en dinámica de sistemas, ¿no? Este tipo de test, el test de Turing, es esta prueba donde a expertos se les presenta un conjunto de patrones de comportamiento de salidas simulados y reales y se les pregunta si pueden diferenciar entre los dos tipos de patrones, ¿no? Después del test de Turing, tenemos las pruebas de la precisión del modelo o también llamado patrón de comportamiento. Entonces, una vez que se ha obtenido la suficiente confianza en la validez de la estructura del modelo, se puede comenzar a realizar ciertas pruebitas diseñadas para medir la certeza, ¿no?, con el que el modelo se puede reproducir. Y también hay que ver los principales patrones de comportamiento que son mostrados por el sistema real, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Entonces, las pruebas de precisión del modelo son esas, ¿no? Entonces, una vez que se supone que la estructura del modelo es adecuado, entonces se llevarán
se va a llevar a cabo las pruebas de predicción de patrones de comportamiento, ¿no? Entonces, esta parte es importante debido a principalmente dos, dos razones. Primero, la prueba estadística convencional no son aplicables a los modelos de predicción del tipo de dinámica de sistemas. Y dos, una de las críticas más frecuentes realizadas sobre la metodología de dinámica de sistemas es la ausencia de unas pruebas de capacidad predictiva que sean formales y cuantitativas, ¿no? Entonces, todas las pruebas de patrones de comportamiento son insuficientes, ya que no proporcionan ninguna información sobre la validez de nuestra estructura del modelo, ¿no? No hay algún compilador, por así decirlo, que diga, ah, no, este modelo está mal, aunque el Vensim sí te dice, ¿no? Cuando haces mal tus cálculos, pero es al inicio, ¿no? Entonces te dice, esto está mal, no deberías unir tipos de gráfico, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces existen dos tipos distintos de patrones de comportamiento que requieren dos tipos de prueba. Entonces, si el problema implica un transitorio, algo transitorio, entonces es imposible aplicar ninguna medida estática, ¿no? Estándar, ya que el problema no es de naturaleza estática. Entonces, la mejor aproximación va a ser comparar medidas gráficas visuales de las características más típicas de patrón de comportamiento, ¿no? Entonces, todas estas van a ser la amplitud, el tiempo entre dos máximos, la pendiente, valor mínimo, etcétera. Pero si el problema implica una simulación permanente, ¿no? Algo grave, a largo plazo, entonces es posible aplicar ciertas pruebas estadísticas y estándares sin un modelo, ¿no? O sea, sin un modelo no pasa, si un modelo no pasa las pruebas de patrón, entonces volvemos de nuevo a las revisiones del modelo, ¿no? Hacemos como que otro feedback. Luego están las pruebas de predicción de patrón. Bueno, seguimos con las de predicción de patrones de comportamiento. Estas pruebas nos van a ayudar a comparar el comportamiento generado por nuestro modelo con el comportamiento observado en el sistema real, ¿no? Y vamos a tratar de modelar, y este tipo de comparación es difícil y también es problemático para modelos de dinámica de sistemas, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las que es complicado. Entonces, como consecuencia de que las pruebas estadísticas estándares resultan inapropiadas, ya los expertos de dinámica de sistema han adoptado procedimientos relativamente cualitativos para la validación y la predicción de patrones de comportamiento, ¿no? Entonces, la dinámica de sistemas ha sido frecuentemente criticada por su falta de herramientas de evaluación formales, ¿no? Y cuantitativas. Entonces, los expertos en dinámica de sistemas han respondido a este tipo de comentarios o críticas, afirmando que la validación de modelos es inherentemente relativa e incluso amplia, informal y cualitativamente está armado por su propia naturaleza, ¿no? Entonces, en esto consiste lo que es las pruebas de predicción de patrones. Acá un ejemplo de pruebas estadísticas. Entonces, a pesar de que la generación de números pseudo aleatorios y las variables aleatorias
No es muy importante la dinámica de sistemas. Entonces, todos estos elementos pueden ser introducidos en los modelos. Los lenguajes de dinámica de sistemas nos proporcionan funciones que dan soporte a estas características, ¿no? El programa Benzim tiene una función random 011, ¿no? Que genera un número aleatorio entre 0 y 1 y el comportamiento probabilístico nos puede conducir a través de variables de flujo de información. Entonces, cuando el modelo tiene carácter aleatorio, produce como resultados variables aleatorias. Y esas variables aleatorias deben interpretarse mediante técnicas estadísticas, pero estas pruebas presentan una serie de problemas dentro de la dinámica de sistemas. Entonces, las pruebas de significancia estadística consisten en plantear una hipótesis provisional, ¿no? Que sea, por ejemplo, null psicosis o null hipótesis, perdón. ¿No? Y esto vamos a ir evaluando si las implicaciones derivadas a ella van a estar discrepando significativamente en términos estadísticos, ¿no? Y eso con respecto siempre a los datos obtenidos del sistema real. Entonces, para medir esta discrepancia, vamos a realizar cálculos, vamos a realizar un cálculo estadístico que va a combinar los datos empíricos, la hipótesis provisional, y esta se divide su rango de valores de salida en dos intervalos denominados región crítica a aquel que corresponda con la decisión de rechazar la hipótesis bajo las pruebas, ¿no? Dentro de ello tenemos los errores en pruebas estadísticas, ¿no? Entonces hay dos tipos de errores que son rechazar la hipótesis provisional cuando en realidad es verdad, ¿no? No puedo decir, no, no está mal, está mal, está mal, ni modo, ¿no? Entonces ahí tenemos el error tipo 1, ¿no? Después está el error tipo 2, que es aceptar la hipótesis como válida cuando es falsa, ¿no? Es decir, ok, pero en realidad es falso. Después a la probabilidad de cometer el error tipo 1, ¿ya? A eso se le denomina nivel de significancia de test y a la probabilidad no cometer el error tipo 2, ¿no? O sea, la probabilidad de aceptar esta hipótesis solo cuando es cierta, ¿no? Cuando es cierta lo vamos a llamar potencia del test, ¿no? Potencia de la prueba. Así una prueba con un nivel de significancia del 0.05 va a destacar la hipótesis y va a ser realidad las hipótesis válidas, ¿no? Y solo el 5% en solo el 5% de las ocasiones, ¿no? Después de estas pruebas vamos a entrar a lo que son las validaciones de mi modelito. Vamos a validar los datos, las funciones y los diagramas, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la validación del modelo, ¿ya? Después de hacer todas nuestras pruebitas, vamos a empezar a validar toda la información que tenemos, ¿no? Entonces, esta validación es la demostración de que nuestro modelo, ¿no? Dentro de su campo de aplicación, en este caso, dependiendo de lo que ustedes hayan proyectado,
va a representar a la realidad con un grado de exactitud adecuado por la aplicación deseada, ¿no? En este caso por el Vensim, ¿no? Entonces vamos a juzgar esa validez del modelo. Fundamentalmente, esto implica juzgar también la validez de su propósito, ¿no? Entonces, para esto, para validar nuestro modelito actual, vamos a utilizar, ¿no? Para la cuantificación de la contrastación, la técnica de error porcentual medio absoluto, que lo vamos a definir como EPMA a partir de ahora. Entonces, esto también tiene que estar en su documentación del trabajo, ¿no? Vamos a sacar este error porcentual medio, el EPMA, ¿no? Donde tenemos el WR, que es nuestro valor histórico, ¿ya? Menos el valor simulado, nuestro valor simulado, dividido, ¿no? Entre el valor simulado por 100. Y eso va a ser igual a mi error, al porcentaje de error que yo tengo en cuanto al histórico y el simulado. Y acá tenemos, vamos a sacar estas grafiquitas, ¿ya? Tenemos el histórico, vamos a simular primero y luego con otros datos simulados y vamos a ver cuánto se aleja, ¿no es cierto?, en los valores o la simulación del histórico y de nuestra simulación hipotética, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el dato histórico, estos valores, ¿no? De población, y en el modelo le hemos puesto estos otros valores, hemos definido. Entonces, ¿cuál va a ser esto menos esto? Acá me da 0. Acá ya hay un porcentaje más elevadito, 0,35, 0,42, mucho más alto. Este es el más alto, 2,68, ¿no? Entonces acá, como pueden ver, acá en 2006, ¿no? Hay un error, o sea, un distanciamiento del comportamiento alto, ¿no? Entonces hay un porcentaje de error alto, de error, ¿no? Lo ideal sería que siga la misma línea, ¿no? Pero como pueden ver, puede variar el histórico y nuestra simulación, ¿no? Lo ideal es que todo sea cero en lo posible o que tienda a cero toda la comparativa. Acá tenemos de liras, por ejemplo, este sería uno ideal donde no tenemos tanta diferencia, ¿no? Lo mismo acá. Acá también, miren cómo se cruza la línea que va primero por debajo y luego se pone por encima de nuestro histórico. Los resultados en una tabla resumen del EPMA va a ser de la siguiente manera. Vamos a calcular para cada componente del modelo, ¿no? Entonces, la población de liras con neumonía tiene un 1,99% de error y así, ¿no? Entonces, los principales componentes ustedes me listan y me hacen una prueba de error. Entonces, por los porcentajes calculados se va a aceptar el comportamiento del modelo como una representación adecuada de nuestro comportamiento real. Pero si la diferencia es mucha, no se aprueba, ¿no? Luego, probando el comportamiento del modelo y su sensibilidad a perturbaciones, ¿no? Entonces, los parámetros que se van a utilizar en el modelo de simulación de dinámica construyen las mejores estimaciones de sus valores reales, ¿no? Entonces, ahora que tenemos un modelo construido y probado, tenemos que verificar cómo corresponde o cómo responde este modelo ante ciertos cambios en los parámetros utilizados, ¿no? Entonces vamos a verificar cuán sensibles son los resultados del modelo a los cambios en esos parámetros sobre los que nosotros dudamos, ¿no? Entonces, este análisis posterior a la construcción y ajuste de nuestro modelo se conoce como análisis de sensibilidad, ¿ya? Acá, por ejemplo,
Tenemos la población infantil, ¿no? Donde tenemos mediante la variación de los parámetros de tasa de natalidad, se va a realizar 200 simulaciones mediante una distribución uniforme con valores aleatorios que van a ir del intervalo del 0,1, ¿no? Al 0,1. Entonces, miren, estos son todos los comportamientos que ha tenido. Entonces, los límites exteriores de incertidumbre van a ser el 100%, ¿no? Nos muestran los valores máximos de aproximadamente 20,37 millones y un valor mínimo de aproximadamente 142.348, ¿no? Y al final de la simulación. La población con IRA sin neumonía, ¿no? Va a ir variando el parámetro tasa de infección mediante una distribución uniforme con ciertos valores aleatorios desde el intervalo 0 a 1. Igual aquí podemos ver, ¿no? Los límites del exterior de incertidumbre 100, que nos muestran valores máximos de 2 acá, 2.220 millones y un valor mínimo de 28.000, ¿no? 469 al final de la simulación. Entonces, la tasa de mortalidad, igual miren, el comportamiento está constante y después se dispara, ¿no? Entonces, acá vamos a variar el parámetro tasa de muerte por neumonía en una distribución uniforme de valores aleatorios de 0 a 1. Los límites exteriores de incertidumbre, 100% también, muestran los valores máximos de 30% aproximadamente. Una vez que hemos probado y vemos que, sobre todo la comparación del porcentaje de error que pueda tener nuestro modelito, entonces empezamos una implementación, ¿no? Entonces la última etapa consta de 2 pasos: probar la respuesta del modelo a diferentes políticas y entornos, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, bien, viendo el modelo, se propone que incrementemos la cuarentena para evitar el desempleo, o no sé, o quitemos la cuarentena para evitar el desempleo, etcétera, ¿no? Entonces se tienen políticas, se van creando políticas, ¿no? Se traduce las conclusiones de nuestro estudio en una forma accesible a la gente común, ¿qué quiere decir? Donde nosotros vamos a poder realizar una interfaz de usuario para mostrar directamente resultados de manera gráfica, ¿no? Podemos hacer tortitas o sea, tortas de estadísticas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a probar la respuesta del modelo a diferentes políticas o entornos, ¿no? También vamos a realizar la explotación del modelo. Entonces vamos a decir ya. Entonces que parece que si reducimos las cuarentenas a un 70%, todo va a empezar a ponerse mejor en tanto tiempo, ¿no? Entonces en este paso del modelo se va a emplear para analizar políticas alternativas que podemos aplicar al sistema que se está estudiando. Estas políticas alternativas van a definirse normalmente mediante escenarios que representan las situaciones a las que debe enfrentarse un usuario del modelo. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, para la generación de un primer escenario estratégico de toma de decisiones se considera la hipótesis de simulación. ¿Qué pasa si, ¿no? Considerando que el CEDES consiga duplicar su presupuesto asignado, con el cual podría contratar el doble de personal médico, duplicar la infraestructura hospitalaria, incrementar el acceso gratuito a medicamentos y ejecutar una campaña de concientización para asistir a los centros de salud, ¿no? Lo que incidirá en una mejora, ¿no? En mejorar la tasa de tratamiento a la enfermedad, ¿no? Entonces, este es un escenario de mi modelo, ¿no? Donde vamos a incrementar todas estas variables, lo cual va a hacer que mejore el tratamiento de nuestra enfermedad, ¿no? Entonces, acá tenemos los gráficos, ¿no? Esta es la tasa de mortalidad real, ya el rojo, y la escena 1 va a ser el azul, ¿no?
Entonces tenemos ambos, escena 1 y real. Ahí tenemos el comportamiento. Otro escenario sería para la generación del segundo escenario. Vamos a considerar una mejora de acceso a la salud que involucraría implícitamente al gobierno mediante sedes, un incremento en la educación que va a involucrar al gobierno y a Seduca, ¿no es cierto? Entonces vamos a incrementar en los hogares servicios básicos que va a involucrar al gobierno, a las municipalidades. El comportamiento, miren, el real es el verde, la escena, el escenario 1 es el rojo y el escenario 2 es el azul. Miren, tenemos como que un comportamiento intermedio entre el real y el escenario 1, ¿no? Entonces, acá tenemos los valores también de cada uno de los escenarios y de mi sistema real. Y ahí podemos comparar, ¿no? El escenario 3 consiste en un último escenario como la combinación de los dos anteriores. Y acá tenemos el escenario 3, ¿no? Que baja bastante. Y también podemos tener la tablita por años, ¿no? Entonces, una vez que hayamos creado nuestros escenarios, vamos a traducir estas conclusiones del estudio a una forma accesible a la gente común. Nosotros vamos a llegar hasta acá para la presentación de nuestro proyecto, ¿ya? No, el último paso no lo vamos a hacer, no va a haber tiempo. Entonces vamos a interactuar con el modelo, ¿no? En forma transparente, sin mayor conocimiento. Acá tenemos, por ejemplo, un UI, una interfaz de usuario, ¿no? Tenemos botoncitos que muestran diferentes tipos de información, una imagen, ¿no? Este es como la carátula. Entonces, cuando entramos a objetivos, me va a abrir la ventanita de objetivos, ¿no? También acá, por ejemplo, tenemos lo que son iras con mortalidad infantil, ¿no? Tasa de mortalidad, entonces hacemos clic y me va a mandar acá, por ejemplo, donde directamente me muestra los gráficos, ¿no? Y estos botoncitos que son para poder jugar, es decir, mire, si incrementa la tasa de mortalidad o si disminuye, ¿no es cierto? Acá igual, ¿no? Tenemos los gráficos, la tablita y podemos ponerle botoncitos de sliders para ver cómo jugamos y para que se vea acá el comportamiento al jugar con estas variables, ¿no? Entonces, de esa manera se puede desarrollar una interfaz de usuario donde simplemente mostramos nuestros resultados o nuestros escenarios propuestos, ¿no? Eso también se hace, es un UI muy simple que se puede hacer con Benzim. Hay esa opción. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que tenga? ¿Dudas, chicos? Buenas tardes, Liz. No sé si logré escuchar bien hasta qué parte va a ser que vamos a entregar el proyecto. Solamente hasta la comparación de error, ¿no? Y creación de escenarios. Ya, gracias, Liz. Mm, ¿Qué más? A ver, ¿qué preguntas más tienen?
Sí, No hay buenas pregunta. tardes. Buenas. ¿Podrías repetir tal vez la parte de la comparación del error? No entendí muy bien cómo tendríamos nosotros que tal vez plantear los datos. Ya. Ok. Esta es la formulita que vamos a utilizar, ¿no? Ustedes tienen su tabla de datos reales y de datos históricos, ¿no es cierto? Por ejemplo, población, digamos, ¿no? Entonces vamos a tener población, una tablita de datos históricos, digamos, población desde 1900, desde el 2010 hasta el 2020, digamos, ¿no? Entonces yo tengo una población del 2020 real, histórica, me dice que había, no sé, 11 millones, el 2011 ha aumentado, el 2012 así, ¿no? Ha ido aumentando, etcétera. Entonces, tenemos nuestro dato histórico, ¿verdad? Pero nosotros vamos a poner el modelo y le vamos a dar simplemente este dato inicial, por ejemplo, como referencia, y vamos a generar, el modelo va a generar, ¿no es cierto?, sus propios datos consecutivos, entonces hay que comparar. Entonces, esa es mi tablita histórica, las que ustedes han sacado de sus páginas, por ejemplo, ¿no? Del CEDES o del gobierno, lo que sea, de cuántos contagios, por ejemplo, ¿no? Cuántos contagiados ha habido en estos meses y el modelo va a simular, ¿no? Cuántos contagios. Esa simulación debería dar estos mismos resultados en los años, ¿ya? De tal manera que nosotros al comparar vamos simplemente a utilizar esta fórmula, ¿no? El valor histórico, o sea, esto, ¿no? Menos el valor actual, o sea, este de nuestro modelito. Y eso lo vamos a dividir entre este mismo valor por 100 y estamos sacando el porcentaje, ¿no? Entonces el porcentaje de error acá va a ser 0. El porcentaje en el siguiente año ya es 0,35. El porcentaje del otro año es 0,42, ¿no? Entonces todo estamos haciendo con esta formulita, ¿ya? Entonces ese es el porcentaje, ¿no? Entonces simplemente agarramos, si quieren, ¿no? El valor histórico, digamos, es del 2001, vamos a hacer 578, dice menos el valor del modelo 21.500 o 215.213, ¿no? Entonces dice que esa resta lo vamos a dividir entre esto mismo, entonces entre 21.500, ¿no? ¿Dónde está? Igual, ¿no? Y eso por 100, lo vamos a multiplicar por 100, va a ser igual a, ¿no? 0,35, y así de cada uno vamos sacando, ¿no? Eso lo pueden hacer en una tablita de Excel si quieren. Y acá tenemos el porcentaje de error de nuestro modelo, porque acá miren, vamos a simular el histórico y el simulado, ¿no? Entonces, el histórico con el simulador tiene un porcentaje de error mínimo, ¿no? Estos ya son muchos. Este porcentaje de error ya es bastante, ¿no? Lo ideal es que no pase de 1, no pase de 0 algo, ¿no? Eso es lo ideal, como en el segundo caso, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos un cierto porcentaje de error. Entonces acá, mientras más grande sea el distanciamiento, el porcentaje de error significa que nuestro modelo no se está acercando a lo real, entonces por lo tanto no es tan confiable, ¿no?
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso nomás hay que sacar el porcentaje de error, ¿no? Y luego, así de nuestras variables principales, ¿no? En el caso del COVID seguramente va a ser de todos mis niveles, digamos, ¿no? Entonces, mi nivel de población de contagiados, población de sana, ¿no? Recuperada, etcétera, ¿no? Los principales. Generalmente es los niveles y flujos nomás se va mostrando, ¿no? Pero en general, muéstrenme solo los niveles que manejen en sus diagramitas, ¿ya? Entonces acá se saca un total, ¿no? De porcentaje de error, como pueden ver acá. Entonces un promedio de neumonía del EPMA va a ser 1,97. Un promedio de error de la población de iris y neumonía es este, y de la infantil este y de la tasa este, ¿no? Entonces me muestran esto, esta tablita y ya. ¿Cómo vamos a simular? ¿No? Acá podemos utilizar esta simulación, aquí le vamos a ir dando nombres, ¿ya? Entonces al simular, ¿no? Cuando simulemos, si ven con esa opción, nosotros podemos cambiar los valores y miren, podemos ver los comportamientos que va a tener, ¿no? ¿Qué tal si reduzco la esperanza de vida a 50, 68, ¿no? Entonces voy a ejecutar como simulación 4, ¿ya? Ay, perdón. Entonces ejecuto, ¿no? Y lo paro y puedo verificar, ¿no? Con esto. Y voy a ir a mi gráfica y miren, aquí tengo varias simulaciones. Miren. La uno no quiero ver la uno simplemente voy a ver la actual y la 4, ¿no? Entonces, la actual y la 4 no se ve. Vamos a ver la simulación 2, ¿no? La 2 es la verde y la 4 es la azul. Ahora quiero ver de población. Voy a ver cómo ha cambiado mi simulación de población. ¿No? Mi simulación 4 miren, todo se ha muerto, por así decirlo. Y la 2 que sería la verde, está abajo, ¿no? Entonces la simulación uno tiene como que una diferencia, ¿no? Entonces así podemos ir jugando con nuestras simulaciones y ustedes van a ir viendo, ¿no? Ese comportamiento que tiene. ¿No? Aquí, por ejemplo, si simulamos con esto, vamos a mantener en 100. Vamos a bajar la tasa o vamos a incrementar la tasa de nacimiento, no sé. ¿No? Podemos ir jugando con estos valores que en este pequeñito ejemplo, estos son los valorcitos que hacen que haya decrecimiento de nuestro modelo, ¿no? Y aquí ustedes van a poner, digamos, el primero van a ser con datos reales, lo simulan con real, modelo real, le pueden poner nombre, ¿no? Y después simulado. Entonces nos va a mostrar las corridas que tiene, ¿no? Acá está, miren, y van a poder ver. Entonces de esa manera van a ir creando escenarios también. O pueden crear los escenarios, ¿no? Escenario uno, escenario 2, ¿no? El escenario uno es de qué pasa si la tasa de natalidad incrementa y las muertes no, ¿no? Entonces, ¿cómo va a crecer la población? Ahora, escenario 2, ¿qué tal si muchos mueren por COVID y no hay nacimientos, ¿no? La tasa de natalidad se mantiene o disminuye, ¿no? Entonces, y la tasa de muerte empieza a crecer. Ese es mi segundo escenario, ¿no? Igual aquí le pongo escenario 2 y voy a ir simulando, ¿no? Y al final vamos a mostrar el comportamiento escenario uno, 2, 3, ¿no? Real. Entonces, de esa manera trabajamos con nuestro Benzi. ¿Se entiende? Sí, se entiende mejor, Lisa. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan?
¿No hay dudas? ¿Cómo va su proyecto? ¿Quiénes quieren mostrarnos para revisar? ¿Quién quiere que revisemos su modelito? Bueno, Liz, ¿le podría mostrar para ver si estamos haciendo bien o no? Sí, muéstrenme. A ver, muéstrenos para que veamos. A ver, ¿qué hemos hecho? Vamos a corregir. Oh, no, algunas cositas. Su formulación ya la tenían, creo, ¿no? Ayer. Sí, solo he estado mejorándolo porque he visto mediante las exposiciones que había algunos errores y Muy entonces, bien. mm, entonces no hice aún las ecuaciones. Primero dije mejoraremos esto. En Mm, este caso, por ejemplo, tendríamos que comparar el porcentaje de error de población y población infectada con COVID, ¿no? Entonces nos enfocamos en esos niveles para sacar el histórico real, ¿no? sí. Y de los flujos también puede ser, pero digamos que lo más importante son los niveles, porque ahí se ve el comportamiento como tal, ¿no? Sí, también tal vez podríamos ver las personas fallecidas, ya que más que Fallecidas. todo a eso estamos llegando. Claro, está bien. Ujú. Entonces vamos, nacimientos, población, ya de población va a haber contagio, Aquí personas contagiadas, sí, sí. Y va a ya, haber una población infectada. Y habiendo población infectada, pues va a haber personas susceptibles y también va a haber personas recuperadas. Esto se va a medir mediante una tasa y estas personas recuperadas pueden donar plasma. No estoy segura si esto está correcto, no sabía cómo unirle esta parte, Liz. a ver, Me compliqué mucho acá. tasa de donación está aportando a donaciones de plasma Ujú. y esto está yendo a personas recuperadas. No, esa no está bien. Porque ahorita, digamos, si pones tasa de 0,5, Ya, donaciones de plasma, solamente puedes igualarlo a tasa de donación, sí. ¿no? O ponerle un valor y multiplicarlo por tasa, digamos, ¿no? Entonces, no hay una fórmula ahí. Es como si estarías Mm, pasando la tasa a donación y donación a personas personas recuperadas, pero en recuperadas. realidad personas recuperadas va a ser, puede ser personas recuperadas por donación de plasma o por tratamiento o por terapia intensiva, ¿no ve? Ujú. Entonces ahí hay diferencias. Entonces no todas las recuperadas son por donación de plasma. Entonces ahí esa relación no, quizás sería separarlo, ¿no? Digamos, personas recuperadas por donación de plasma, personas recuperadas por sacar porcentajes, ¿no? Y al final un porcentaje total de personas recuperadas, ¿no? ¿Se entiende? Eh, ¿Me lo puede volver a decir? Me voy a anotar. Tal vez me olvide. Sería. Tendríamos que tener, digamos, eh, recuperación por donación de plasma en vez de donación de plasma, ¿no? Entonces ahí vamos a esa tasa o a ese porcentaje de recuperados por donación de plasma. A eso va a apoyar la tasa de donación de plasma, ¿no? Y otra variable más, y vamos a tener un porcentaje, y después va a haber otra variable que sea, por ejemplo, recuperados por terapia intensiva, en terapia intensiva, y otro porcentaje recuperados en casa, digamos, ¿no? Entonces, estos tres porcentajes de recuperación van a ir a personas recuperadas y se van a sumar, ¿no? Las personas recuperadas va a ser el porcentaje de eh, el número de personas con plasma en casa y con terapia intensiva, ¿no? Entonces ahí.
se recuperan y ese valor se va a calcular, ¿no? Cuántas personas recuperadas hay. Y con la tasa de recuperación ya no sería, ¿no? Porque la tasa de recuperación iría en cada una de las variables, ya sea de por plasma, terapia y en casa, digamos, por medicación, ¿no? Entonces, la tasa de recuperados simplemente ya no estaría de más en personas recuperadas, ¿no? En realidad estaríamos sacando la tasa de recuperados ahí. Ahora, si quieren, todo eso, y vamos a sacar la tasa de recuperados y solo eso va a ir a aportar a personas recuperadas, ¿no? Y esas otras tres variables irían directo a calcular la tasa de recuperados. Le entendí mejor ¿Se la otra. entiende? Y Que es el lo otro, mismo, ¿no? sí. Ah, ya listo. Depende. Acá tenemos personas recuperadas, número de personas recuperadas, Ujú. ¿no? Y acá a personas recuperadas, qué va a aportar? Tasa de recuperación. Y la tasa, ¿cómo sacamos? Lo podemos sacar, como les había dicho. Recuperación con donación, recuperación hospital, recuperación casa. Entonces, con todo eso podemos calcular una tasa general de recuperados por COVID, ¿no? Y aparte vamos a tener por separado cada una de las tasas, ¿no? Sí, sí. Ya listo. Ya, Eso es. entonces, Ujú, de ahí lo demás se está bien, ¿no? Listo, le sería esta parte. ujú. Población infectada, población susceptible, personas recuperadas. Aquí esa retroalimentación también de personas recuperadas, a más población infectada, más población recuperada, a más personas recuperadas, menos población infectada. Sí, está bien. Ahora aquí a más población infectada con COVID, más personas susceptibles y a más susceptibles, más población. Sí, está bien. En el de arriba tenemos población contagio, tasa de contagio. Ahí simplemente estamos sacando contagio, ¿no? Ujú. Ahí que estamos. Bueno, de hecho, está de más esa flechita de población a contagio porque ya directo estamos yendo de población, pasamos a mediante el contagio, ¿no? A población con COVID. Entonces, ese es el flujo, ¿no? Contagio es el Ujú. flujo que va a ser aportada por la tasa de contagio, está bien. Ujú. Después, personas fallecidas, está bien, sí, está bien. Así lo arreglemos lo de abajo y ya. Pero en sí, ¿cuál es la variable que vamos a calcular? Personas fallecidas. Sí, porque nosotros nos estamos basando en cuánta gente ha muerto en cada ola y también respecto a sus edades, porque encontramos estadísticas y números respecto a eso. Sí, Entonces, el flujo de personas fallecidas, ¿ya? ¿no? De muertes, debería ir a una población de muertos, por así, porque eso es lo que estamos analizando en su problema, ¿no? Entonces, en vez Ujú. de la nubecita, que sea personas fallecidas, ¿no? Y ahí también acoplaríamos, digamos, fallecidas por COVID, por falta de atención, ¿no? Podríamos aumentar un poquito algunas variables para determinar mejor el porqué de los fallecidos, ¿no? Ya listo. Ujú. Ujú. Eso sería, ¿ok? Ya, ok. Bien, después estamos por buen camino. Gracias, Liz. A ustedes. Ok, ¿alguien más? Bueno, si no hay preguntas ni dudas, ¿ya? Y si están trabajando con sus proyectos, ok, directamente vamos a estudiar para el día de mañana, ¿ya? El examen va a ser desde, ¿hasta dónde hemos dado el examen? Conceptualización, ¿no? Entonces, todo lo que es formulación, diagramas de Forrester,
Causales ya hemos visto, entonces lo que va a entrar al examen va a ser división de variables, endógenas, exógenas, todo lo que es formulación, pruebas, implementación, ¿no? Todo eso va a entrar al examen de mañana. Teoría práctica, igual que la anterior. Y nos conectamos mañana, por favor, al Meet a las 5 en punto y ya va a estar habilitado su examen en el Classroom. Encienden sus camaritas para el examen, ¿ya? Van a tener, igual que la anterior, 2 horas de examen. Así que puntuales, por favor. Ya preparen todo, sus megas o lo que sea para que no les pase ningún inconveniente en el examen, ¿ok? ¿Hasta qué Bien, tema chicos, dijo si no hay Licen? Disculpe. preguntas, hasta lo que hemos visto hoy día. Gracias, Licen. Ahorita voy a subir la diapositiva y el video también, más ratito que termine de cargar. Vamos a dejar de grabar para que cargue rápido y subamos el video. El examen final de todo lo avanzado, teoría práctica, y va a entrar alguna pregunta de el proyecto. Así que los que no hayan hecho van a tener una pregunta perdida y los que han hecho una regalada en el final, ¿no? Eso, nuestro examen final es el viernes. El jueves empezamos 5 en punto las exposiciones de los proyectos, ¿ok? Para que eso incremente su nota de trabajos, que serían los 5 puntos, ¿no? Para el segundo parcial. El examen final, no hay puntos extra. Sobre 100 va a ser el examen final, ¿ya? Entonces, nos vemos el día de mañana en el examen, chicos. Estudien. Licenciada, las notas de primer parcial. Mañana van a estar. Todavía no ha acabado. Son muchos. Así que mañana van a estar sus notas. Les voy a compartir un Excel para que puedan ver todas sus notas. Y yo una última duda, tenía una observación en una diapositiva, había una conexión de un flujo con un flujo. ¿Eso se puede hacer? ¿En cuál? Flujo En con la, flujo. bueno, a lo que vi, sí, en una diapositiva había, bueno, la diapositiva que estábamos haciendo ayer para hacer correr, creo que en la segunda conectaba con un flujo y eso un poco me confundió. No sé si se puede hacer, digamos, relacionar un flujo con otro flujo. Mm, un nivel puede tener varios flujos, les dije, ¿no? Pero no sé a cuál te refieres. ¿En el ejemplo? ¿En los ejemplos? A ver, en el ejemplo tenemos lo que es en la diapositiva de ayer. Tenemos las existencias y después tenemos otro ejemplo. ¿Dónde está? Liz, disculpa, tal vez se refiere al del despidos hacia entregas o entradas entre trabajadores. Del segundo ejemplo, Liz. Sí, A creo ver, que sí. vamos a compartir. Este ejemplo. Sí, Liz. Sí. Yo igual tenía esas dudas. ¿De cuál dicen? ¿De despidos? ¿De entregas? Despidos a entradas. Ya, de despidos a entradas. No, esta es una conexión, está bien. Solo estamos mandando ese dato. De hecho, aquí hay la fórmula, ¿no? Para entradas. A ver, tenían que hacer correr esto, ¿no? Entradas va a ser despido más contratación, ¿no?
Esto es despidos más la contratación. Y despidos es trabajadores por el DME. Está bien, es válido eso, la conexión entre un flujo a otro flujo, sí. En realidad debería ser así porque el flujo es hacia entrada de trabajadores y despidos, ¿no? Pero también hay como una conexión de cuántos van a contratar según los despidos, por algo así, ¿no? Está bien. ¿Dónde están las entradas? Tu. Sí, está bien esa conexión. No hay problema. ¿Alguna otra duda? De hecho, los conectores les dije, ¿no? Puede ser de flujo a flujo, de nivel a flujo, de convertidor a flujo, convertidor a nivel, ¿no? Eso está en una diapositiva anterior, en la formulación. ¿No hay más preguntas? Ok, entonces si no hay, nos vemos mañana en el examen, chicos, estudien. Que tengan buena noche. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge.